A continuación pasamos a la entrega de los premios de investigación 2025 de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, creados, como decía, con el ánimo de promover las carreras científicas y sus valores. El plazo de presentación de las propuestas de los premios comprendió las fechas entre el 12 de mayo y el 11 de julio del año 2025 en nuestra Secretaría. El jurado, nombrado por la Comisión Ejecutiva de AACI, considera de forma prioritaria, en primer lugar, las contribuciones de alta calidad al conocimiento global más disruptivas. En segundo lugar, la formación de doctores e investigadores y su repercusión. Y, en tercer lugar, el impacto en transferencia y en ámbitos internacionales. El presidente de la Comisión Evaluadora, el profesor Javier Sebastián, vicepresidente de nuestra Academia, dará lectura al resultado por unanimidad de la comisión reunida en julio de este año. Muchas gracias, Mario. Bueno, el acta comienza describiendo las comisiones. Voy a evitar describir la composición de las comisiones y continúa siguiendo con el procedimiento de gestión para la selección de hasta 2 premios a investigadores distinguidos por la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería en 2025, procedimiento aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 12 de marzo de 2025 y ratificado por las del Pleno y la Junta de Gobierno del 10 de abril de 2025, los asistentes acuerdan por unanimidad conceder los premios a investigadores distinguidos 2025 a los doctores Ángel Martín Pendás y Salvador Ordóñez García. El doctor Ángel Martín Pendás destaca por su actividad en el desarrollo metodológico en química y por sus trabajos pioneros en el ámbito de la teoría cuántica del enlace químico y el análisis topológico de la densidad electrónica, abriendo nuevas vías en la comprensión de fenómenos fundamentales en la química teórica y computacional. El impresionante impacto de su actividad investigadora queda claramente evidenciado por el altísimo número de citas que han recibido sus artículos. Estos avances han permitido el desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos que hoy son referencia indiscutible en la comunidad científica internacional de químicos y físicos. Además, destaca su actividad formativa con un alto número de tesis doctorales dirigidas. El doctor Salvador Ordóñez García ha desarrollado su actividad en el campo de la ingeniería química y las tecnologías del medio ambiente. Destaca por sus excepcionales contribuciones al conocimiento global, especialmente en áreas claves como la catálisis, la energía y la sostenibilidad, aspectos con una profunda relevancia estratégica para el desarrollo tecnológico e industrial de una región como Asturias. Además de destacar su alto grado de internacionalización, lo que queda patente en sus numerosas estancias en centros internacionales y en el alto número de proyectos europeos en los que es o ha sido IP y o coordinador general, incluye su actividad la búsqueda de aplicaciones de las tecnologías químicas al estudio de reactores, que han generado 5 patentes. Es también una figura destacada en cuanto a la formación de doctores e investigadores, presentando 23 tesis doctorales realizadas bajo su supervisión. Y firman el acta nuestra secretaria de la comisión, que es la profesora Cristina Rodríguez, y yo mismo. Muchas gracias, Javier. A continuación pasamos a la presentación de los premiados, que haremos por orden estrictamente alfabético. En primer lugar, el profesor Javier Cuevas, catedrático de Física de nuestra universidad y miembro numerario de nuestra Academia, tiene la palabra para mostrar un breve extracto de la actividad de uno de los premiados, el profesor Ángel Martín Pendás. Javier, cuando quieras. Como miembro de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, es un honor para mí destacar los aspectos más relevantes de la trayectoria científica del profesor Ángel Martín Pendás, trayectoria que justifica plenamente la concesión de uno de los premios a investigador distinguido en su tercera convocatoria correspondiente al año 2025. El profesor Martín Pendás es catedrático de universidad en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Química Física Analítica, en el área de conocimiento de química física, y posee una sólida trayectoria académica y de investigación de más de 3 décadas. Su carrera académica, que comenzó como profesor asociado en 1992 en la Universidad de Oviedo, se ha consolidado en el ámbito de la química teórica y computacional, particularmente en el estudio del enlace químico y la topología químico-cuántica.
Posee una licenciatura en Química por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario y premio nacional fin de carrera, y un doctorado en Química en 1992, galardonado también con el premio extraordinario por la Universidad de Oviedo. Su investigación se fundamenta en el desarrollo metodológico en química. Tras una estancia postdoctoral en Canadá, tutelada por el profesor Bader, su interés se dirigió hacia los aspectos fundamentales de la teoría del enlace químico en el espacio real. Una de las premisas fundamentales que guían su trabajo es la convicción de que la teoría del enlace químico debe ser reformulada en términos de magnitudes invariantes ante transformaciones orbitales. En la última década, el doctor Martín Pendas ha sido pionero en el desarrollo de varias extensiones significativas de la topología químico-cuántica que han alcanzado un notable reconocimiento internacional. La primera de ellas es la teoría de los átomos cuánticos interactuantes, que permite una partición exacta de la energía molecular en componentes iónicas y covalentes. También ha formulado una teoría de enlace químico basada en la estadística de la distribución de electrones, siendo su objetivo el de su grupo lograr una interpretación coherente y autocontenida de enlace químico con el uso de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. El profesor Martín Pendas es reconocido internacionalmente por sus trabajos pioneros en el ámbito de la teoría cuántica del enlace químico y el análisis topológico de la densidad electrónica. Su producción científica destaca por su originalidad, rigor y capacidad transformadora, habiendo abierto nuevas vías en la comprensión de fenómenos fundamentales de la química teórica computacional. Estos avances han permitido el desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos que hoy son referencia indiscutible en la comunidad científica internacional de químicos y de físicos. Los formalismos y herramientas computacionales que han implementado son utilizados por grupos de investigación en todo el mundo, como lo atestiguan las cerca de 1000 citas anuales de promedio recibidas en los últimos 5 años. Sus resultados han sido publicados en más de 250 artículos científicos en revistas de alto impacto y presentados en foros científicos de prestigio internacional, encontrándose en el ranking Stanford entre el 2% de los científicos más citados del mundo. Destacar, por ejemplo, 5 contribuciones en Nature Communications desde 2021. A lo largo de su carrera ha dirigido con éxito más de 20 tesis doctorales y tesis de máster, en su mayoría con mención internacional. Dirige el grupo de Química Teórica y Computacional de la Universidad de Oviedo, que es una continua escuela de investigadores. Muchos de estos investigadores ocupan hoy posiciones destacadas en universidades y centros de investigación, tanto en España como en el extranjero. Su labor formativa se caracteriza por una exigente excelencia científica, un compromiso ético y una visión integradora de la ciencia. Su grupo de investigación es un núcleo activo de generación de talento y pensamiento independiente y es una referencia reconocida por sus colegas de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo y con indudable prestigio internacional e internacional. Además de su producción científica, el profesor Martín Pendas ha contribuido al desarrollo de software científico de acceso libre, que es ampliamente utilizado por la comunidad de investigadores de su campo. Su trabajo ha propiciado colaboraciones internacionales estables con grupos punteros en Europa, América y Asia, reflejando así su capacidad para integrar y liderar redes de conocimiento global. Ha participado en numerosos proyectos competitivos, tanto nacionales como internacionales, habiendo logrado una financiación superior a 1,2 millones de euros para proyectos teóricos, siendo su contribución total en todo tipo de proyectos superior a los 7,5 millones de euros. Es un invitado habitual como conferenciante plenario en los congresos internacionales más importantes, con más de 200 comunicaciones y más de 50 conferencias plenarias o invitadas desde 2015. Y participa igualmente en los principales foros de diseminación de la investigación en química. Su compromiso con labores de transferencia se extiende a su participación activa en comités científicos, habiendo organizado importantes conferencias, y siendo actualmente presidente electo del Comité Europeo para el Enlace Químico y representante español en el Comité WATOC y el Comité de Cristalografía Cuántica de la IUCR, que es la Unión Internacional de Cristalografía. Su trabajo no solo ha contribuido al avance científico del conocimiento, sino también a la consolidación de una comunidad investigadora más sólida, abierta y comprometida. Como acreedor de uno de los premios de investigador distinguido otorgado por la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería en esta tercera convocatoria, el profesor Ángel Martín Pendas es un ejemplo de dedicación a la investigación de excelencia compatibilizada con una labor ingente de formación de investigadores. Con él, con el doctor Salvador Dóñez
y previamente con la doctora Ana Arenillas y el doctor Las Andrés, mantenemos el altísimo nivel de premiados que inauguró el doctor Mario Fernández Fraga en la primera convocatoria. Contar con ellos es un orgullo para nuestra región. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Ángel Martín Pendas, premiado por la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería en esta edición 2025. Es un placer darte la palabra, Ángel. Bien, muchas gracias, profesor Cuevas, por esta glosa. Presidente y demás miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, vicedoctora de Investigación, doctor Armesto, todos y todas, buenas tardes. Es todo un honor para mí, obviamente, recibir este galardón que considero es un acicate para todos aquellos que, como yo y otros, hemos dedicado nuestra vida científica a preguntarle a la naturaleza sobre algunas cuestiones que no tienen inmediata aplicación práctica. Permítanme, antes de comenzar, durante estos minutos previos, recuperar el aforismo antiguo clásico que tanto gustaba de citar Isaac Newton: caminamos, cabalgamos o nos movemos a hombros de gigantes, dado que nada de lo que les voy a contar a continuación durante estos 20 minutos podría haberse realizado sin el concurso de muchas personas, en particular del grupo de investigación que en estos momentos dirijo, al que tienen en pantalla en varios de sus momentos históricos, y que es el encargado de haber transformado todas estas ideas que les voy a mostrar en aplicaciones y en realmente nuevo conocimiento. Sin ellos nunca se podría haber realizado esto. Así que vaya para ellos también este reconocimiento, por supuesto. Soy un boomer, voy a intentar hacerles una presentación lo más amena posible. Nacido en Madrid, de una familia trabajadora, con padres de formación elemental, que decidieron poner todo lo que podían para que sus hijos mejoraran esa formación. De tal manera que mi hermano y yo lo conseguimos y creo que somos ejemplo del ascensor social que ha funcionado durante décadas en España y que hoy está seriamente comprometido. Por motivos laborales, mi familia se trasladó a Asturias, que incidentalmente es el lugar de nacimiento de la familia paterna de mi padre, original de Cangas de Onís, como mi segundo apellido claramente indica. Toda esta historia comienza en 1983 en la antigua Facultad de Química, hoy Facultad de Ciencias, cita en la calle Calvo Sotelo, cuando comencé mis estudios de la licenciatura en Química, que concluí en 1988, para comenzar inmediatamente mi periodo de formación doctoral, que duró hasta 1992. En 1989, ya en la nueva Facultad de Química, conseguí una plaza de formación del profesorado universitario y rápidamente una plaza de profesor asociado, en una de esas decisiones que me hizo renunciar a la beca de formación de profesor universitario, una de esas decisiones trágicas hasta cierto punto que tuve que tomar durante un verano que nunca olvidaré. De 1990 a 93 fui profesor asociado en la universidad. Rápidamente conseguí una plaza de titular de escuela universitaria, posteriormente en 96 una plaza de titular de universidad y desde 2010 soy catedrático de universidad. Como ven, una trayectoria uniforme, suave, que probablemente hoy en día no habría sido posible porque el mundo investigador es mucho más complejo. Como les voy a intentar mostrar, la vida investigadora, la vida de las personas está jalonada por acontecimientos que no siempre son los que uno espera vivir. En este sentido, creo que la propaganda a la que nos vemos sometidos, de que con esfuerzo, tesón, capacidad, interés, podremos conseguir cualquier cosa que nos propongamos, es simplemente falsa, y que las historias personales están necesariamente influenciadas por el azar, por la serendipia, como en mi caso les voy a mostrar. Mi intención original de hacer el segundo ciclo de licenciatura en Madrid y convertirme en un bioquímico se vio truncada drásticamente en tercero de licenciatura cuando Lorenzo Pueyo Casaus, que fue vicerrector de investigación de esta universidad durante el mandato rectoral de Santiago Gascón, nos impartió una asignatura denominada Química Física General. En ese momento
vi un momento de inspiración y comprendí que existía una teoría física fundamental, la mecánica cuántica, que permitía entender los fundamentos de la disciplina que estaba empezando a estudiar, de la química. Desde ese momento consideré que mi futuro estaba en la química teórica y me incorporé al grupo de investigación del profesor Cassaus en cuanto acabé la carrera para trabajar con él en la simulación cristalina de sistemas iónicos. Lorenzo nos dejó trágicamente, prematuramente, a los 60 años, en 2007, y nos dejó huérfanos a todos, creo que también dejando una huella indeleble en esta Academia Asturiana. El segundo momento ajá o Stendhal que sufrí ocurrió en 1992 durante un congreso en un sitio precioso, el Palacio de Neukirchen en Alemania, cuando, como suele ser habitual, las editoriales, en este caso Oxford University Press, presentan sus resultados, sus últimas publicaciones, sus últimos textos a la comunidad que allí asiste. Allí hojeé un libro titulado Atoms in Molecules, publicado por el profesor Richard Frederick William Bader de la Universidad de McMaster en Canadá, que de nuevo me mostró un mundo nuevo, mostrándome una fascinación impresionante por algunos nuevos temas que yo desconocía por completo y a los que decidí dedicar el resto de mi vida científica, como verán en las transparencias que siguen. Entre 1992 y 95, mientras simultaneaba mis estudios en sistemas cristalinos, comencé a codificar las ideas del profesor Bader para sistemas iónicos en un código que se denominó CRITIC y que estuvo aproximadamente listo hacia 1995. Con él logramos publicar un conjunto de artículos de cierta relevancia sobre estos aspectos muy novedosos y comencé una trayectoria en el estudio de la metodología del enlace químico que aún prosigue y que tuvo un momento, digamos, importante hacia 2005, cuando introdujimos la teoría de átomos cuánticos interactuantes o interaccionantes y publicamos el código ProMolden. Esta nueva trayectoria hizo que el grupo de química cuántica original, liderado por el profesor Puello, se rompiese, por así decirlo, se desgajase en dos ramas. Una, liderada hoy en día por el profesor José Manuel Recio Muñiz, siguió trabajando en sistemas cristalinos, mientras que yo y nuestro grupo comenzamos a trabajar más ampliamente sobre la teoría del enlace químico. Permítanme contextualizar brevemente la investigación que realizo. Hacia finales del siglo XIX, la hipótesis atómico-molecular estaba completamente desarrollada y Mendeleev había mostrado cómo la química podía sistematizarse a través de, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos. Sin embargo, la naturaleza del enlace químico era completamente desconocida. Por qué dos átomos se unían entre sí era algo desconocido y además poco estudiado. Durante el fin de siglo también la física sufre una gran transformación, como sabrán, y tras los trabajos de Planck o Einstein, es Niels Bohr en 1913 quien introduce el primer modelo funcional del átomo de hidrógeno, explicando su espectro. Entre los años 23 y 28, durante la segunda década del siglo XX, un conjunto extraordinario de mentes brillantísimas, aquí tienen algunas de ellas, todos ellos galardonados con el premio Nobel, introducen la mecánica cuántica, la teoría que nos permite entender la materia desde el punto de vista microscópico, y así Schrödinger introduce su famosa ecuación de ondas, la ecuación de Schrödinger que vamos a resolver en la química teórica que practicamos, y Paul Dirac, británico, escribe sin ningún tipo de complejos: la química ha sido reducida a la física. Así, en 1927, Walter Heidler y Fritz London son capaces de resolver aproximadamente la ecuación de Schrödinger para la molécula de hidrógeno y demuestran que el enlace químico, por primera vez en la historia, se puede entender desde el punto de vista físico. Como muchos de ustedes sabrán, la resolución de estas ecuaciones es tremendamente compleja y no se pudo hacer en sistemas más interesantes hasta que aparecieron máquinas que permitían hacer cálculos más rápidamente, computadores. Desde los analógicos en la década de los 30, pasando por el ENIAC en 1946, los mainframes de los años 70 o los grandes centros de supercomputación que conocemos hoy en día.
A partir de este momento, la química ya no se hace únicamente en el laboratorio con personas con bata y grandes equipamientos como este espectrómetro de resonancia magnética nuclear, sino que hay muchos químicos que trabajan en sus despachos delante de pantallas realizando cálculos complejos que se hacen realmente en centros situados posiblemente a miles de kilómetros de distancia. Esos son los químicos computacionales y a esta disciplina la llamamos química computacional. Así que el avance de la química computacional en Asturias depende, obviamente, del avance de la tecnología de computadores. En 1987 y 88 realicé mis prácticas de las asignaturas que incluían algo de programación en un HP 1000, esta máquina que tienen así allí en esta transparencia, que alimentaba en el sótano de la vieja Facultad de Química, alimentaba al primer espectrómetro de masas que se compró en la Universidad de Oviedo. A esta máquina le siguió el IBM 3090, en el que se hacía la gestión de la Universidad de Oviedo, sito en la calle González de Sada, en lo que hoy es el Vicerrectorado de Estudiantes. Allí hacíamos nuestras prácticas de computación. Posteriormente, en un HP 9000 que utilizaba el sistema operativo Unix, que estaba en la Escuela de Minas. Y finalmente, en la Facultad de Química se introdujo el primer supercomputador de la Universidad de Oviedo, un Convex C120 que ayudamos a montar a principios de los años 90, recuerdo perfectamente esa época. Hacíamos de todo, desde cablear, aquí el exrector Santiago García Granda recordará cómo utilizábamos cables Ethernet que recorrían la facultad y había que pinchar subidos a una escalera. Todo esa era la labor que hacíamos los investigadores de aquella para poder tener máquinas funcionales en sus despachos. Esto ha evolucionado hasta que nuestros servidores científicos ahora están alojados en centros como el Centro de Cálculo Científico de Mieres, que aquí tienen en esta transparencia. Bien, dicho esto, mi tesis doctoral versó sobre la ampliación del denominado método del ion perturbado ab inicio, desarrollado por Víctor Luaña, a la derecha, también trágicamente fallecido a los 59 años en 2019, y por el propio Lorenzo Puello. Como verán, la historia de las vidas de la gente también es una historia de pérdidas. Víctor y Lorenzo habían desarrollado un método basado en la teoría de separabilidad electrónica de los profesores McWinney, Wishnaga y Adams, que permitía escribir la energía de un sistema constituido por unidades débilmente correlacionadas como una suma de unidades, entidades netas, energías netas atómicas y términos aditivos por pareja de energías de interacción. Esto se hacía minimizando computacionalmente la energía efectiva de cada uno de estos centros mediante principios variacionales restringidos. Mi primer artículo de investigación durante mi tesis, realizado junto a mi otro director de tesis, el profesor Evelio Francisco, aquí antes y en la actualidad, está en la audiencia en estos momentos, mejoraba la eficiencia computacional de ciertas integrales que había que calcular en el programa, y la construcción de estos algoritmos me dejó durante meses sin dormir. Es un recuerdo vívido que no olvidaré jamás. Durante esta época también logramos demostrar que ciertas aproximaciones del método tenían un fundamento teórico, con la ayuda incluso del profesor Adams, que fue referido en un artículo nuestro e intentó mejorarlo. Logramos encontrar por primera vez, o demostrar por primera vez, que una transición de fase en un sólido cristalino se puede entender como una reacción química con su energía de activación. Así que pusimos por primera vez las bases de algo que hoy en día utiliza prácticamente la comunidad científica global. Pero, según iban pasando los años, para mí iba quedando cada vez más claro que aunque la química teórica proporciona simulaciones precisas, datos precisos mediante la resolución de ecuaciones, la interpretación de esos resultados dista mucho de ser la óptima, dado que está basada en un modelo que tiene sus limitaciones, denominado la teoría de orbitales moleculares. Todos aquellos que hayan estudiado algo de química la reconocerán. Es aquí donde el momento ajá, la lectura del libro de Richard Vader, entra, dado que el profesor Vader introduce un nuevo método basado en cantidades que no dependen de los orbitales, en particular de la densidad electrónica, que es medible experimentalmente, para hacer
entender la teoría del enlace químico. En la teoría del profesor Bader, que utiliza conceptos de topología en matemáticas, el espacio tridimensional se divide en regiones asociadas a átomos de una forma muy parecida a como nosotros dividimos una cadena montañosa en montañas utilizando valles y pasos montañosos o puertos. Mi relación con Richard Bader fue intensa para lo bueno y para lo malo. Aquí estamos en su terraza, en el chalet en el que vivía en McMaster, en Ontario, en Hamilton. Aquí también podemos reconocer a Aurora y a Miguel, a los que verán en breve. O en Oviedo, cuando nos visitó, evidentemente disfrutando de una paella de marisco junto con Aurora Costales y Paula Mori. La teoría de Bader es la primera capaz de encontrar el grafo molecular, esas rayitas que escriben los químicos entre los átomos, de una manera no empírica. Solo eso la hace fundamental. A partir de este momento nosotros somos capaces de reconocer qué átomos están enlazados a otros y cuáles no. Mi primer artículo relacionado con la teoría inicia una serie de muchos en el que aplicamos estos conceptos a sistemas iónicos. Formó parte del núcleo de la tesis de la doctora Aurora Costales, que sí que está en la audiencia, y en él demostramos que los volúmenes atómicos de los átomos en los sólidos cristalinos necesariamente tenían que ser finitos y que la topología de dichos sistemas estaba relacionada con las reglas de Pauling que se aprenden en primero de carrera. Fuimos los primeros que justificamos estas reglas de forma también no empírica. Junto con Miguel Álvarez Blanco, marido de Aurora, nuevamente fallecido prematuramente a los 41 años en 2007, fuimos capaces de partir la compresibilidad de un cristal en contribuciones atómicas mediante factores de peso volumétricos y demostrar o entender por qué algunos aspectos extraños del comportamiento de la materia, como la constancia del módulo de compresión en distintas espinelas iónicas, tenía simplemente que ver con la constancia del módulo de compresión del anión óxido. También en esa época logramos reproducir el diagrama de Van Arkel-Ketelaar, muy conocido en química desde primeros principios. Esto fue parte de la tesis de Paula Mori. Y en 2003-2004, junto con la ayuda inestimable de Miguel, construimos por primera vez un algoritmo funcional para para calcular integrales hexadimensionales numéricas que permitían repartir la energía de interacción entre electrones que se encuentran en distintos lugares del espacio. Este algoritmo nos permitió rápidamente construir la denominada teoría de átomos cuánticos interaccionantes, un método de descomposición exacto de la energía que reconstruía la energía de un sistema de la misma manera en la que lo hacía la teoría de separabilidad electrónica a la que me he referido anteriormente, pero ahora sin ningún tipo de aproximación. El método IQA se ha transformado probablemente en uno de los métodos de partición energética más rigurosos de los que existen y ha sido muy bien recibido por la comunidad internacional, siendo citado miles de veces. Lo hemos utilizado para entender muchos comportamientos de la materia. Lo hemos utilizado para entender la naturaleza del enlace de hidrógeno. El trabajo doctoral de José Manuel Guevara, un estudiante mexicano brillante que tienen a la izquierda, o también otros tipos de enlace, como en el caso de Fernando Jiménez Grábolos a la derecha. También en colaboración con Carlo Gatti del Instituto Politécnico de Milano hemos encontrado por primera vez una explicación a por qué los átomos se enlazan como se enlazan, o hemos dado explicaciones al concepto de repulsiones estéricas o de efectos estereoelectrónicos desde una perspectiva que no depende del método que se utiliza. Ello nos permitió colaborar internacionalmente con grupos que se interesaban por nuestras metodologías en varios casos, incluyendo al profesor Paul Popelier de la Universidad de Manchester, con el que publicamos un artículo muy bien citado, aquí a la izquierda, en colaboración con un estudiante que todavía estaba haciendo el grado, Carlos Outeiral. A lo largo de los años hemos ido desarrollando estas ideas y las hemos ido ampliando a sistemas más y más grandes, más complejos, generando métodos eficientes para hacer simulaciones de mecánica molecular. En este proyecto han estado involucrados más personas de nuestro departamento. Aquí tienen a Natalia Díaz Fernández y a Dima Suárez.
Introducido de una manera rigurosa el concepto de impedimento estérico, básico en la química. Este es parte del trabajo doctoral de Miguel Gallegos. Y también, como ha recordado el profesor Cuevas, hemos utilizado estas ideas para introducir un método estadístico de entender el enlace químico. El trabajo original es del profesor Andreas Sabin en la Universidad de Sorbona, en París. Permite calcular la probabilidad de encontrar un número de electrones en una determinada región del espacio. Sin embargo, los algoritmos utilizados por Andreas son complejos y no generalizables, y nosotros por primera vez demostramos cómo estos algoritmos podían generalizarse fácilmente y utilizarse en particiones arbitrarias del espacio. Esto nos ha permitido encontrar, por ejemplo, regímenes de enlace exóticos que han sido bien citados, y a modo de ejemplo podemos calcular cuál es la probabilidad de que en una molécula como el hidruro de litio haya 2 electrones en el litio, 2 electrones en el hidrógeno, 1 electrón en el litio, 3 electrones en el litio. Haciendo los cálculos, uno encuentra que la probabilidad de tener 2 y 2, o sea, lo que conocemos como enlace iónico, es de aproximadamente el 90%. Estos resultados han dado lugar a una interpretación completamente nueva del enlace químico en términos estadísticos, como fluctuación de las poblaciones electrónicas que hay en distintas regiones del espacio, que hemos publicado bien y que la gente comienza a entender. Con ella hemos producido una interpretación química del concepto de aislante topológico, de gran aplicabilidad, junto con la colaboración de Julia Contreras, arriba, y de 2 colaboradores de la Universidad de Chile, Carlos Cárdenas y Francisco Muñoz, que nos llevó a pensar en que los sistemas inicialmente diseñados por Richard Bader no son más que sistemas cuánticos abiertos, algo que un concepto muy novedoso, pero utilizado para la construcción, por ejemplo, de computadores cuánticos. Todas estas ideas nos han permitido entender cómo se distribuye el spin, una de las propiedades cuánticas más importantes en química, en cada uno de los átomos de una molécula, cuál es el origen del acoplamiento magnético y de los imanes. Esto fue relativamente interesante y nos llamó de distintas radios y televisiones para explicar este concepto. O también hemos contribuido a la interpretación y al entendimiento de por qué los sistemas son metálicos a partir de estas ideas de enlace químico. Este es parte del trabajo de la tesis doctoral de Daniel, ya no me acuerdo ni siquiera de los nombres de la gente, y de Alfonso Gallo Bueno. Hemos construido imágenes monoelectrónicas, aquí el trabajo de Marcos Menéndez y de Roberto Álvarez Boto, o de nuestro estudiante mexicano con el que tenemos una colaboración con México desde hace muchos años, Alberto Fernández Alarcón. En los últimos años nos hemos interesado por cómo todos estos conceptos permiten recomponer la estructura electrónica desde el punto de vista del espacio real, y hemos sido capaces de mostrar dónde se encuentran situados los electrones, recomponiendo conceptos clásicos debidos a Gilbert Newton Lewis, que habían permanecido ocultos en la ciencia durante aproximadamente 100 años. Como los descriptores topológicos, los descriptores de enlace químico son discretos, están específicamente bien diseñados para ser utilizados en técnicas de aprendizaje automático. Así que nos hemos adentrado en los últimos años en inteligencia artificial y aprendizaje automático, intentado utilizarlos para entender la química desde estas nuevas perspectivas, publicando varios artículos que han sido parte de la tesis de Miguel Gallegos y que finalmente dieron lugar a un artículo muy conocido y citado sobre inteligencia artificial explicable químicamente. Todas estas ideas han sido tomadas por otras personas que han reconocido su valor para encontrar conceptos completamente nuevos. Por ejemplo, un concepto de enlace químico no disponible hasta el momento, el de interacciones colectivas, en colaboración con Sina Froutan-Nejad de la Academia de Ciencias Polaca, que ha dado lugar a una serie de discusiones en la literatura que todavía persisten, como ven, a lo largo de los años. No todo el mundo está de acuerdo con nuestras ideas. Y, en definitiva,
A partir de mi ensoñación inicial de que la química puede entenderse en términos de espacio real, hemos logrado con los años construir una teoría consistente del enlace químico basado en estas particiones en el espacio real, que contiene una interpretación estadística, sistemas cuánticos abiertos, una partición de una descomposición energética, posiciones electrónicas a partir de la mecánica cuántica, introducción de técnicas de inteligencia artificial en química, etc. Todos estos resultados, por supuesto, han sido difundidos en numerosos congresos, conferencias internacionales y en actos de divulgación y outreach científico, como sesiones de Pint of Science o distintos actos académicos relacionados con la divulgación de la ciencia. Este es mi primer congreso en 1989 en Murcia, y en el INSET pueden ver en una de las sesiones a mis dos directores de tesis, a Evelio y a Lorenzo, junto conmigo hace ya muchos años. Aquí tenemos otro de esos congresos. La primera vez que fuimos a un congreso de enlace químico, donde estaba, digamos, la plana mayor, el núcleo duro de la comunidad internacional que estudia enlace químico. Esta vez fue en Girona, en París en 2013, donde sufrí un percance y tuve que andar con muletas durante un cierto tiempo. O este último verano, una conferencia en honor de Alexander Boldirev, que murió hace un par de años y que tuvo lugar en Kauai, en Hawái. Las conferencias no solo son lugares donde podemos discutir. Aquí discuto con Miguel Álvarez Blanco hace ya muchos años, en 2008, 2 años antes de su fallecimiento, sino que también son lugares donde hay actividades lúdicas. Esto es Quito, hace 5 o 6 años, justo antes del COVID. Y por supuesto hemos tratado de llevar Oviedo al panorama internacional, celebrando congresos, organizando congresos. Aquí el segundo simposium europeo sobre el enlace químico, que tuvo lugar en Oviedo, en el edificio de Calatrava, donde logramos pues atraer a todo ese núcleo internacional de personas interesadas en la química, aproximadamente 200, y que creo que fue un gran éxito. Hicimos una espicha en Tierras Tour, como pueden reconocer, y una bonita cena en el Hotel de la Reconquista, que los asistentes recuerdan con gran placer. También me he dedicado a labores de gestión, aunque he rehuido de ellas ciertamente porque no me considero bien dotado para las mismas, pero entiendo que son parte de la vida científica y académica. En estos momentos, bueno, durante 20 años he sido coordinador del máster y el doctorado en química teórica y modelización computacional, que es el que nutre a la comunidad de químicos teóricos española. Soy, como el profesor Cuevas ha dicho, miembro electo del board de la asociación WATOC, la asociación de químicos teóricos más importante del mundo, así como del Comité Europeo para el Enlace Químico, y soy miembro del Comité de Cristalografía Cuántica de la Unión Internacional de Cristalografía, así como editor asociado de Molecules. Estas reuniones a veces son sesudas, como esta del Comité de Cristalografía Cuántica que tuvo lugar en Sicilia, o no tanto, como esta cena que tuvo lugar en el fiordo de Oslo este verano, después del Congreso WATOC. Para terminar, simplemente pues decirles que nuestro trabajo, el de todo nuestro grupo, ha sido citado ampliamente por investigadores de todo el mundo, y que, como ha también dicho el profesor Cuevas, pues me encuentro en la lista de Stanford de los 2% científicos más citados del mundo. No sé si eso es importante o no, pero están, y bueno. Y con esto he concluido. Espero no haberlos aburrido demasiado. Contar la historia de alguien siempre es pesado, pero esta es mi vida y así se la he contado. Muchas gracias, Ángel, por esta magnífica presentación, incluyendo algún emotivo y triste también recuerdo.
Bueno, según el apartado 6 de las bases de la convocatoria, se entregará al premiado la insignia de la Academia, así como un diploma acreditativo del premio. Te ruego, Ángel, que te acerques a la mesa. Para presentar un breve extracto de la actividad del otro premiado, el profesor Salvador Ordóñez García, tiene la palabra la profesora Rosa Menéndez, profesora de investigación del INCAR CSIC y miembro numerario de nuestra academia. Rosa, tienes la palabra. Muchas gracias, Mario. Excelentísimos autoridades, distinguidos miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, representantes del mundo académico y empresarial, Ángel, Salvador, premiados, Lourdes, señoras y señores. Como miembro de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, es para mí un honor presentar al profesor Salvador Ordóñez García, galardonado con uno de los premios a investigador distinguido en esta edición 2025. Como ya se ha comentado aquí, estos premios reconocen trayectorias científicas que con carácter innovador, disruptivo y ejemplar han contribuido de manera decisiva al progreso científico, tecnológico y social de nuestra región. El profesor Ordóñez encarna de forma ejemplar este espíritu. Su carrera en el ámbito de la ingeniería química y las tecnologías medioambientales es un referente de excelencia, impacto y compromiso. Entre sus contribuciones más destacadas figuran avances en catálisis heterogénea, ingeniería de reactores y procesos sostenibles. Sus investigaciones, publicadas en revistas de máximo prestigio internacional y con un elevado número de citaciones, evidencian su liderazgo científico y su capacidad para abrir nuevas fronteras del conocimiento. Además, ha tejido una extensa red de colaboración con más de 25 centros de investigación nacionales e internacionales, reflejando su clara apuesta por la multidisciplinariedad y el desarrollo del conocimiento de una forma global y sin fronteras. Salvador hace una ciencia útil, abierta y orientada a resolver los grandes desafíos de nuestro tiempo. Su capacidad de liderazgo y visión estratégica le han permitido coordinar de forma efectiva el grupo de investigación de catálisis, reactores y control en la Universidad de Oviedo, así como la coordinación de consorcios europeos y la dirección del Aula Química del Nalón de Química Circular y Sostenible en colaboración con esta empresa, con la conocida empresa de nuestra región que le da su nombre, Química del Nalón. En esta misma línea y gracias a sus aportaciones en ingeniería de reactores, procesos basados en materias primas sostenibles y remediación de problemas medioambientales, ha desarrollado con éxito una investigación aplicada a nuestro entorno industrial, participando en una treintena de contratos de investigación con distintas empresas relevantes y demostrando así la alta capacidad de transferencia del conocimiento desarrollado. La excelencia de la investigación y su alto grado de innovación
queda también reflejado no solo en sus numerosos proyectos y publicaciones científicas, sino también en la protección de algunos de esos logros obtenidos en forma de patente. Quiero también destacar su compromiso institucional, desempeñando responsabilidades de gestión de la ciencia, tanto en la universidad como director de área de gestión de la investigación en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo, como en otras instituciones, como por ejemplo en la Junta de Gobierno de la Sección Territorial de Asturias de la Real Sociedad Española de Química, representando a España en la Federación Europea de Sociedades de Catálisis o coordinando la subárea de Ingeniería Química en la Agencia Estatal de Investigación. Finalmente, pero no menos importante, en su actividad es su actividad docente y de formación de científicos, no solo impartiendo docencia en la Universidad de Oviedo en diversas titulaciones y supervisando más de 20 tesis doctorales, sino también participando en la adaptación de titulaciones de Ingeniería Química al Espacio Europeo de Educación Superior, en la homologación internacional de los estudios de grado, en la coordinación del programa de doctorado de Ingeniería Química Ambiental y Bioalimentaria, así como en el lanzamiento del máster Erasmus Mundus en Economía Circular con otras 2 universidades en Finlandia y en la República Checa. Señoras y señores, con este galardón, la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería no solo reconoce la trayectoria individual del profesor Salvador Ordóñez, también subraya el papel esencial de la ciencia como motor de progreso, innovación y bienestar colectivo. Su ejemplo nos recuerda que Asturias cuenta con investigadores capaces de situarse en la vanguardia mundial, de transformar el conocimiento en oportunidades y de formar a los líderes científicos del futuro. En nombre de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, Salvador, te expreso nuestra más calurosa felicitación con este merecido reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por esta presentación. A continuación tiene la palabra el profesor Salvador Ordóñez, premiado por la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería en esta edición 2025. Es un placer, Salvador, darte la palabra. Muchas gracias, Rosa, por tu glosa. Muchas gracias, miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, encabezado por su presidente, el profesor Mario Díaz, señora vicerrectora, la señora Lourdes Ernesto. Es un honor para mí estar en este Paraninfo, es el corazón histórico de nuestra universidad. Antes de nada, pues agradecer a la Academia por haber contado para mí y para este premio. Es un motivo de orgullo. Además, una región como la nuestra, con que pequeña, es rica en actividad investigadora, ha dado excelentes investigadores a lo largo de la historia. A lo largo de estas próximas diapositivas, de esta presentación, voy a intentar hacer un resumen de mi actividad, no solo investigadora, sino también en plano académico, en plano gestión. Estas son las 3 dimensiones de un profesor universitario, que realmente es lo que me siento. Me siento otra cosa que un profesor de universidad que intenta hacer lo mejor posible su trabajo. Mi actividad investigadora comienza, podemos decir, que en el año 95, donde termino la carrera, hago la carrera de titulación de Química Industrial. Esta titulación de Química Industrial es el germen de la futura titulación que en aquella época no existía de Ingeniería Química. Cuento con el privilegio de tener como profesores a catedráticos como el profesor José Coca o como el profesor Mario Díaz, que preside esta sesión, que eran referentes en el campo de la Ingeniería Química a nivel nacional.
Cuando termino mis estudios, comienzo la tesis doctoral trabajando con los profesores Herminio Sastre y Fernando Díez, trabajando inicialmente en hidrodecloración catalítica. Se trataba de una reacción relativamente sencilla, consistente en hacer reacción en compuesto organoclorado con hidrógeno, de tal forma que transformábamos ese compuesto, un tóxico, en hidrocarburos, en cloruro de hidrógeno, que era fácilmente absorbible. En aquella época había una gran preocupación social por el tema de la incineración de este tipo de residuos organoclorados, y esta propuesta, pues, de alguna forma, nos permitía mejorar este criterio ambiental. Durante esa época también realizo mi primera estancia en la Universidad de Delft, bajo la dirección del profesor Moulin, una autoridad en el campo de la ingeniería de reacciones químicas, trabajando en otro problema medioambientalmente importante de aquella época, que era la transformación de CFCs. Los CFCs ya se habían prohibido por el protocolo de Montreal, pero había grandes stocks de estos materiales que había que transformar en otros compuestos, como los compuestos fluorados, menos tóxicos y más útiles. También durante ese periodo trabajo en un tema que es intentar transformar un residuo, como son las tierras rojas que se producen en la fabricación del aluminio, en catalizadores para hidrogenación, para hidrotratamiento. De alguna forma estábamos empezando a hacer economía circular cuando todavía no se había desarrollado ese concepto de economía circular. Durante el periodo de 2000-2005, un poco analizando esto por lustros, inicio mi carrera académica como profesor asociado en el área de tecnologías medio ambiente. Vamos a ir cambiando de tecnología medio ambiente a ingeniería química. Me he movido realmente a lo largo de mi vida entre esas dos áreas y mi investigación ha estado en esa frontera. Además de las cuestiones de hidrogenación, de decloración en las que había comenzado mi tesis, comienzo a trabajar en temas de combustión catalítica. También en una técnica, y sigue siendo una técnica de referencia al abordar emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Me inicio en esta técnica en sendas estancias en la Universidad Católica de Lovaina con el profesor Del Mont, en el Politécnico de Turín con el profesor Baldi, y participo en un proyecto europeo que de aquella tiene lugar, se desarrolla en nuestro grupo de investigación, orientado al tratamiento de emisiones de la industria siderúrgica de lo que en aquella época se llama CSI, en Sidesa, lo que sería Arcelor, una empresa con la que he venido colaborando en todos estos años. Básicamente aquí teníamos dos problemas importantes: la complejidad de esas emisiones. Aquí tenemos un carro de carga, lo que llenaba las baterías de Koch. Esta es la batería de Koch de Avilés, bueno, no sé, desgraciada afortunadamente, pero ya no está funcionando, y nosotros ahí situamos una planta piloto de combustión catalítica. Abordamos una cosa que fue novedosa en aquel momento, esos dos problemas: el tratamiento de esas mezclas, desarrollar modelos cinéticos que nos permitieran predecir el comportamiento de esas mezclas cuando son oxidadas, y por otra parte estudiar la desactivación de los catalizadores cuando tenemos compuestos también presentes en esas emisiones, como compuestos sulfurados, a humedad, compuestos nitrogenados que eran venenos catalíticos. De aquí pasamos de centrarnos en el catalizador a ir un poco más allá y mirar a lo que es el diseño del reactor químico, la simulación del reactor químico. Básicamente, durante esta época, en el marco de un proyecto europeo coordinado por la Universidad de Exeter, donde yo coordinaba ya la parte de la Universidad de Oviedo, centramos en otro tipo de emisiones de una importancia en Asturias, que eran los gases de vento de minas. Son corrientes que contienen metano, pero que están muy diluidas. Aquí empezamos a hacer nuestros primeros estudios, luego en otro proyecto del que comentaré posteriormente nos metemos más en detalle. Aquí básicamente lo que intentamos fue desarrollar la idea del reactor de flujo inverso. Se trataba de un reactor pensado para estos procesos de combustión y condiciones diluidas, donde lo que intentamos hacer es que la pequeña entalpía de combustión, la pequeña cantidad de calor que se libera durante la combustión de estas cantidades de metano, nos ayude a operar de una forma autotérmica, sin necesidad de calentar o incluso aprovechando una cierta parte de esta energía. ¿Qué jugamos con dos factores? Por un lado, inversión periódica del flujo, es fácil realizar esto, y por otra parte necesitamos que el sistema sea perfectamente adiabático. Esto es algo que es fácil de conseguir en ámbitos industriales a grandes escalas, pero mucho más difícil de conseguir en ámbitos de laboratorio. Desarrollamos y patentamos en colaboración con investigadores de Turín. Miguel está aquí, fue uno de los doctoral dentro de este área. Diseñamos un sistema de compensación dinámica. Básicamente lo que hacemos es fraccionar el reactor en distintas secciones, y en cada una de estas secciones imponemos que la temperatura dentro del reactor y fuera sea la misma, con un bucle de control, y con esto lo que hacemos es evitar esas pérdidas de calor. Esto también nos lleva a otra necesidad, a otra herramienta que he ido utilizando, que es la necesidad de herramientas de modelización avanzada. Nosotros necesitamos modelos, por ejemplo, aquí estamos trabajando en un estado no estacionario, necesitamos modelos para los balances de materia y energía, que es lo que vemos en esta diapositiva, que sean capaces de resolver numéricamente estos balances. A mí me ha tocado una época donde la computación estaba ya un poco más avanzada, es decir, lo podíamos hacer más o menos con un ordenador los habituales que tenemos, y bueno, pues es un poco una cosa que hemos hecho. También durante esta época, en paralelo al tema de reactores,
nos introducimos en el tema de los materiales, digamos, avanzados. En esa época se está trabajando sistemáticamente, se desarrollan materiales como los nanotubos de carbono, las nanofibras de carbono, los grafitos de alta superficie. Son materiales que pueden ser atractivos para operaciones de ingeniería ambiental, como operaciones de absorción, para preparación de catalizadores, sobre todo catalizadores modelos más orientados a entender la reacción catalítica que a la propia implementación. Nosotros en esas épocas desarrollamos, la tesis de Badíaz, una herramienta basada en la cromatografía, pero entendida de otra forma. Es decir, estamos acostumbrados a la cromatografía de inyectar una mezcla y que el sólido que tenemos ahí lo que haga sea separar los componentes de esta mezcla. Aquí lo que hacemos es inyectar un componente puro. Nosotros el sólido que lo que queremos caracterizar es lo que está introducido dentro de esa columna cromatográfica, y en función de los tiempos de residencia, de la forma de los picos, podemos obtener parámetros termodinámicos de la interacción de ese compuesto químico con ese material sólido. También durante esta época nos introducimos en un tipo de materiales, un tipo de funcionalidad catalítica que nos va a acompañar hasta nuestros días, que es la catálisis básica. Es decir, la catálisis ácida en las décadas anteriores había sido ampliamente entendida, una gran cantidad de procesos que se emplean en la refinería se basan en esa idea de catálisis ácida, pero la catálisis básica no era tan estudiada, ¿vale? Nosotros, por otra parte, reacciones que vamos a estudiar posteriormente, como reacciones de evaluación de la biomasa, sí precisan de esa catálisis básica. Aquí, en colaboración, por ejemplo, con IRC Lyon, con el grupo de la profesora Aline Ogo, desarrollamos herramientas para caracterizar esos centros básicos, por ejemplo, utilizando drift, herramientas de este tipo, para, en lo que vemos en esta ilustración, pues una serie de hidrotalcitas que sintetizamos en nuestro laboratorio, caracterizamos por esta vía, las empleamos para absorción de CO2, la empleamos después para distintos procesos catalíticos. El periodo 2010-2015, bueno, pues ahí tiene lugar un cambio de enfoque. Yo llego a titular en el año 2007 por habilitación nacional. 2008-2009 hago una estancia en la Universidad de California en Berkeley, con el grupo del profesor Iglesias, una autoridad en el campo de la catálisis heterogénea, sobre todo esta catálisis orientada a la valorización de este tipo de moléculas ligeras para obtener, pues, moléculas que actualmente únicamente se obtienen vía carboquímica o petroquímica. Entonces es un poco esa idea. Y entonces, pues, esto nos marca también un cambio de línea de investigación, una nueva investigación orientada a lo que yo diría búsqueda de fuentes de carbono sostenibles, alternativas, compuestos que a día de hoy se fabrican a partir de petróleo, intentar obtenerlos a partir bien sea de residuos o bien sea de otras corrientes que vamos a ir comentando en las próximas diapositivas. Aquí hemos trabajado, pues vemos aquí en esta diapositiva algunos ejemplos, pues de acetona mesetileno, es un proceso que hemos desarrollado nosotros, hemos patentado, hemos también disfrutado de algún proyecto para cambiar de escala, etc. Química del bioetanol, que también es otro, no tanto fabricar el bioetanol, es una cuestión de biólogos que de químicos o ingenieros químicos, sino ver qué hacer con ese bioetanol, cómo transformarlo en sustancias que pueden tener un cierto interés. O otra idea que también nos ha acompañado desde entonces, que es jugar con la biomasa, transformar esa biomasa mediante procesos hidrolíticos, que también en algún momento estudiamos, en lo que llamamos aldehídos biogénicos, como el furfural, como el desometilfurfural, y luego mediante reacciones como la condensación aldólica, reacciones de HDO, transformarlos en este tipo de hidrocarburos, que es un poco lo menos atractivo que podemos hacer, o compuestos un poco más avanzados, productos químicos con propiedades, digamos, diseñadas a medida. También durante esta época trabajamos en temas de tratamiento de aguas. Ilustro dos casos, uno porque ha adquirido relevancia años después casi de nosotros trabajar en él, que es el tema de los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes básicamente son contaminantes que confieren al agua propiedades tóxicas en concentraciones de orden de las ppbs. Estamos hablando de metabolitos de fármacos que se ingieren y que luego van a las aguas residuales, plastificantes, compuestos que están presentes en los productos habituales nuestros, que usamos diariamente y que luego acaban en el agua. Nosotros, el problema que tenía desde el punto de vista de un ingeniero químico, estamos hablando de unas concentraciones que son ridículas desde el punto de vista de diseño de una operación de tratamiento. Son importantes desde el punto de vista de nocividad, pero es difícil hacer un tratamiento. Nosotros lo que proponemos es una alternativa que es, en lugar de intentar tratar directamente esas aguas, someterlas a un proceso de absorción-desorción, de tal forma que tengamos una corriente más concentrada y más fácil de tratar, además de que hemos quitado ese contaminante emergente del agua donde estaba.
Posteriormente, moviéndonos casi 10 años en esto, el año pasado es la primera directiva europea en temática de contaminantes homogéneos, ya habla un concepto, será un concepto nuevo para la gente que estamos en tratamiento de aguas, que es el tratamiento cuaternarios, y una de las cosas que plantea es precisamente esa necesidad de preconcentrar como tratamiento previo, ¿vale? Otra cosa en el campo de las aguas es el tema del uso de espumas. Nosotros habíamos trabajado en la parte de combustión catalítica con monolitos, catalizadores estructurados, es decir, intentamos luchar con otro de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista de ingeniería química para diseñar operaciones ambientales, que es la caída de presión cuando yo estoy trabajando con caudales muy elevados. El monolito que tenemos en el coche o que tenemos en una planta de desintensificación de gases, más o menos desconocido, en aquella época empezaron a surgir otras alternativas, como pueden ser las espumas. ¿Vale? Las espumas son materiales, esta que muestro en esa foto es de carburo de silicio, que tienen esa propiedad de permitir flujos muy elevados del agua, que en este caso que voy a tratar, con caídas de presión relativamente pequeñas. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que la hidrodinámica está muy poco estudiada y nosotros lo que hacemos en nuestro grupo de investigación es aplicar herramientas típicas de ingeniería química, como la distribución de tiempos de residencia, como experimentos para evaluación de factores de mojado o de coeficiente de transferencia de materia para caracterizar estos sistemas. Durante el periodo 2015-2020 tiene lugar un hito importante en nuestro grupo de investigación. Coordinamos desde nuestro grupo de investigación un proyecto europeo de RFCS, el Metenergy, con participación de socios académicos industriales de varios países de Europa, estrictamente centrado en el problema que había comentado antes, el metano. Pero ya vamos un poco más allá, más que verlo como un problema ambiental que queremos resolver, queremos ver como una fuente de ese carbono sostenible. No solo evitar esas emisiones de metano a la atmósfera, que están relacionadas con el calentamiento global, que todos sabemos de esa problemática, sino intentar hacer algo con ese metano. Hay una parte más relacionada con la minería, que siguen los socios más bien del este de Europa, y nosotros trabajamos sobre todo en las otras dos etapas. ¿Cómo concentrar ese metano? Volvemos al mismo problema. Estamos hablando de un compuesto que tenemos en una corriente, pero unas concentraciones muy bajas, si lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería química. Tenemos que hacer que esas concentraciones sean más altas, ¿vale? Y la valorización. ¿Qué cuestiones trabajamos? Pues desde el punto de vista de concentración, volvemos nuestra vista a unos materiales desarrollados unos años antes por el grupo de Omar Yaghi en Estados Unidos, que eran los polímeros de coordinación metal-orgánico o, como los conocemos en este campo todo el mundo, los MOFs, ¿vale? Esos compuestos que tenían unas propiedades de absorción muchísimo mejores que los absorbentes convencionales. Pero ¿qué pasaba? Que todos los estudios que había hechos eran o bien a nivel computacional o bien a una escala muy de laboratorio. Claro, llevar eso a una escala industrial pues requería abordar problemas pues desde la transferencia de materia hasta cómo compactar un material de este tipo sin que pierda sus propiedades que nosotros abordamos durante esta época. Hicimos otra iniciativa en colaboración con la Universidad de Exeter, que es intentar estos MOF integrarlos en membranas de tal forma que pudiéramos desarrollar membranas que separasen ese metano por esta técnica. En cuanto a valorización, volvimos un poco hacia la valorización térmica, hacia los reactores de flujo inverso que habíamos abordado unos años atrás, sobre todo metiéndonos aquí en temas de control, cómo optimizar los algoritmos de control. Estamos hablando de unas emisiones que no solo es que tenga una baja concentración de metano, sino que esta concentración de metano va a ser oscilante. Tenemos que buscar algoritmos de control, bien jugando con el tiempo de conmutación, bien jugando con los perfiles que nos permitan abordar esto. Y también buscamos un tipo nuevo de valorización química, que sería una oxidación parcial de metano a metanol. Los químicos, los ingenieros que hay en esta sala, sabemos que la forma típica de fabricar metanol es hacer un reformado y una reacción de desplazamiento del gas de agua, transformamos ese metano en CO e hidrógeno, eso es gas de síntesis a través del cual se fabrica el metanol. Nosotros lo que buscamos es una oxidación directa del metano a metanol. Es un proceso complejo, ¿por qué? Porque compite con la combustión, tanto metano como metanol, la reacción más termodinámicamente favorecida es la oxidación a CO2, con lo cual había que operar por ciclos, había que jugar con la absorción, en fin, fue un tema en el cual trabajamos y que posteriormente pues, ha sido recuperado por muchos otros grupos de investigación. Y también, pues, como ingenieros químicos que somos, pusimos un fuerte esfuerzo en lo que sería integrar las distintas operaciones. También durante esta época tuvo lugar otro hito del que nos sentimos satisfechos desde nuestro grupo, que fue, antes hablábamos de la hidrólisis de la biomasa, es una de las tres grandes rutas de evaluación de la biomasa. ¿Qué pasa cuando vamos hacia la gasificación? Cuando vamos a la gasificación lo que tenemos es un gas de síntesis, esa mezcla CO-hidrógeno de la que hablábamos antes, y que es una fuente importante de fabricación de productos químicos. Nosotros, con una pequeña empresa de Castellón, de BPP, Blue Plasma Power, lo que intentamos fue, en primer lugar, intentar obtener dimetil
dimetiléter. Dimetiléter, sobre todo para maquinaria, para motores tipo diésel, es un combustible muy interesante. Genera menos hollines, tiene muy índice de cetano, era un combustible. Pero genera una única etapa. Da vueltas, el dimetiléter es un producto químico ampliamente conocido en química industrial, pero que se generaba pues, a través de varias etapas, combinando catalizadores de hidrogenación, catalizadores de condensación, etc. Nosotros desarrollamos un proceso trabajando ya con una idea que era los catalizadores multifuncionales o los lechos multifuncionales, es decir, que un catalizador tenga dos tipos de grupos funcionales o bien un lecho catalítico poner dos tipos de catalizadores. Esto nos fue bastante bien. La empresa montó con nuestros datos, tanto experimentales como simulaciones, pues una pequeña unidad que tuvo operativa, que luego estuvo moviendo, intentando vender a otro tipo de compañías. Seguimos también haciendo otra cosa muy interesante, que era no pararnos en el dimetiléter, sino intentar polimerizar esa molécula. Aquí surgen una serie de compuestos que son esos polioxometilendimetiléteres, tesis de Raquel, que también está en esta sala, que bueno, pues eran muy buenos aditivos, sobre todo a combustible diésel. Eran sobre todo aditivos que inhiben la formación de hollines, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de ingeniería química es una reacción bastante compleja, es una oligomerización realmente. Tenemos que hacer que crezca esa cadena, pero que tampoco crezca demasiado, es decir, nos interesa la polimerización de 4 o 5 unidades. También, volviendo a la ruta hidrolítica, empezamos a trabajar con sistemas bifásicos. Esos materiales carbonosos que hablábamos antes, que podían ser catalizadores modelos, encontramos que podían ser muy interesantes como una especie de catalizador de transferencia de fase, de tal forma que si yo trabajaba con un sistema bifásico, me permiten que el compuesto, digamos, que tenga menos tendencia a la fase acuosa o que reaccione más en la fase acuosa para dar productos indeseados, me pase para la fase orgánica. Este trabajo fue seleccionado como portada en la revista Celsius Chen, que es un poco lo que tenemos ahí. Otro tema, otra línea de investigación que desarrollamos durante esos años fue introducirnos en un mundo nuevo para nosotros, que era el mundo de la fotocatálisis. Hicimos estudios fotocatalíticos tanto en temas de tratamiento de aguas, reacciones como las que comentaba antes, de aguas fenólicas o eliminar compuestos emergentes, como reacciones de valorización de compuestos de la biomasa. Concretamente, un poco la estrella aquí fue el nitro de carbono, un material en el que la tesis de Igor Kristov, que sale aquí en la foto, pues fue de los primeros trabajos que se emplearon utilizando esos materiales, que a día de hoy se está publicando muchísimo sobre esto. Intentamos también ponerlos en la práctica, en colaboración con la plataforma solar de Almería, intentar introducir esos materiales en fotorreactores de este tipo. Y aquí, pues un poco también quiero recordar la figura del profesor Rubén García, catedrático de Química Inorgánica, con el que empezamos esta línea de investigación y que desgraciadamente falleció el pasado año. Durante este último periodo, este periodo 2020-2025, pues hemos seguido con el tema de búsqueda de fuentes alternativas de carbono, fuentes de carbono renovable. Hemos desarrollado procesos como este que tenemos en esta figura, donde básicamente lo que intentamos es ir ya no solo aromáticos simples, sino ya compuestos, por ejemplo, biaromáticos como el naftaleno, que a día de hoy se obtienen por vía carboquímica, intentar obtenerlos partiendo de esas biomoléculas plataforma que comentaba antes, moléculas como fulfural, moléculas como etanol. También estamos intentando utilizar el bioetanol ahora en un proyecto, en un contrato de investigación con BAS Alemania, para obtener moléculas como puede ser el propileno, como puede ser el benceno, como puede ser olefinas. Durante estos años también hemos puesto bastante énfasis no solo en entender la química, sino en hacer un poco de cambio de escala. Hemos tenido un proyecto de esa reacción que decíamos antes que habíamos desarrollado de obtención de mesetileno a partir de acetona. Hemos buscado hacer cambios de escala a reactores isotermos ya a unos tamaños consistentes con lo que en un sistema multitubular se usaría en una industria, bueno, que es un poco esa foto que tenemos de nuestro laboratorio. Otro tema que nos ha parecido importante para desarrollar en estos últimos años ha sido el tema del hidrógeno. El hidrógeno juega un papel fundamental cuando en un sistema como el español, donde la mayor parte de nuestra generación energética ya es renovable, como sistema de acumulación, de tamponado de energía que nos evite pues, tener disgustos como los que hemos tenido en la pasada primavera, ¿no? Nosotros aquí, con el tema del hidrógeno, lo hemos abordado desde dos puntos de vista. Por un lado, su generación, lo que llamamos un hidrógeno verde no electrolítico, que sería intentar utilizar derivados de la biomasa, gasificar fracciones de la biomasa. Si hacemos una captura de ese CO2, incluso las emisiones netas de CO2 de Farreques e hidrógeno serían negativas. Podemos llevarlas a cero simplemente combinando a lo mejor ese gas de gasificación de biomasa con, digamos, corrientes industriales. Como estamos en Asturias, aquí lo ideal pues, sería un poco todo lo que sería las emisiones de procesos siderúrgicos. Entonces, bueno, pues eso ha sido un proyecto que hemos tenido en colaboración con Arcelor, financiado por el Plan de Resiliencia, por el Principado de Asturias, para esta idea. Otra idea muy importante es cómo movemos ese hidrógeno. El hidrógeno, a pesar de todas las ventajas de las que se habla últimamente, tiene un problema. Es un gas
es un gas inflamable, es un gas que necesitamos presión, altas presiones para transportarlo, con lo cual estamos bastante limitados en cuanto a distancias. ¿Cuál es la idea que podemos tener para solucionarla? Intentar ese hidrógeno almacenarlo químicamente. Por ejemplo, si yo tengo una molécula aromática, la hidrógeno tendría ese compuesto hidrogenado. Las reacciones, si yo posteriormente deshidrogeno esa molécula, donde la necesite, poder tener esa liberación de hidrógeno. Con la diferencia que, a diferencia de, con la ventaja que, a diferencia del hidrógeno que es difícil de transportar, aquí lo que estaría transportando es un líquido tan fácil de transportar como es la gasolina o cualquier derivado petrolífero. Con lo cual, nosotros aquí, ¿qué hemos hecho en esta línea? Nuestra idea ha sido buscar nuevos portadores químicos de hidrógeno, tanto mirando a la industria carboquímica, sobre todo, pues, por ejemplo, fracciones o corrientes generadas en empresas como Química del Nalón, que es una empresa asturiana dedicada a este ámbito, como utilizar esas moléculas plataforma, modificadas de alguna manera, como esos portadores químicos. De hecho, este año, esta portada que tenemos de la CS Sustainable Chemistry Engineering es de este año y relacionada con este tema. Por último, bueno, pues otros temas que estamos tocando ahora es todo lo que es el tema de bioplásticos, obtener plásticos renovables. Si recordáis, esta parte que tenemos aquí se parece a una que habíamos puesto antes de obtención de furfural de HMF. ¿Qué pasa? Que si nosotros combinamos reacciones de oxidación, reacciones de carboxilación, que a su vez nos van a servir también como valorización de CO2, que es otro de los temas importantes contra los que tenemos que luchar actualmente, pues podríamos obtener moléculas como estas, que pueden ser ácido furfurín dicarboxílico, que son moléculas interesantes de cara a fabricar plásticos totalmente sostenibles, totalmente renovables. De nuevo, cambiamos una materia prima de origen petroquímico por una materia prima de origen, digamos, biológico, ¿vale? Y también, por tocar la última pata de los procesos de valorización de biomasa, nos queda la pirólisis. La aceite pirólisis, es algo que se parece al crudo, pero mucho más sucio, con compuestos sulfurados, con compuestos generadores de goma. Nosotros hemos trabajado tanto en temas de cómo eliminar estos tipos de compuestos, como sobre todo ahora intentar separar selectivamente determinados componentes, como pueden ser los cresoles, y utilizar esos componentes como materia prima para fabricar productos químicos. De tal manera que esto sería un esquema de valorización de biomasa, en el cual también introduzco otras fuentes de carbono sostenible, como puede ser el CO2, capturado de emisiones, o incluso el DAC, el Direct Capture, que es un tema en el que estamos empezando a trabajar, como también introduzco el metano. Y digamos que estos bloques naranjas que tenemos son de ese esquema de valorización de biomasa, de corrientes residuales, esquemas en los que nosotros hemos trabajado. Algunas cifras, no voy a explayarme con ellas, básicamente voy a comentar de la que me siento más orgulloso. Hemos tenido, entre tesis ya dirigidas y tesis que se defenderán en los próximos años, alrededor de una treintena de doctorandos. No solo ese número puede ser satisfactorio, no solo la calidad en cuanto, por ejemplo, a premios extraordinarios, sino que me enorgullece que, pues, algunos de mis discípulos, de mis doctorandos, mejor dicho, ya son, pues, por ejemplo, dos catedráticos de universidad, hay también titulares, hay otro tipo de profesorado, tanto en la Universidad de Oviedo como en otras universidades. Hay gente también con responsabilidades en investigación en el campo de empresas, en Arcelor, en empresas de este tipo. Y bueno, pues esto es una motivación para seguir. Más allá de la investigación, he hecho también algunas cosas de gestión. Soy más investigador que gestor, pero hay que, como dije antes, dentro de las dimensiones de un profesor universitario está la investigación, está la docencia y está la gestión. He sido durante varios años coordinador del programa de doctorado del departamento, siendo un poco también quien ha adaptado ese programa a lo que es el marco de Bolonia. He sido, con el rector Santiago, que está aquí presente, con el vicerrector José Ramón Obeso, he sido director de área de gestión de investigación durante 5 años. Posteriormente he sido primero gestor y luego colaborador en la Agencia Estatal de Investigación, hasta este año. Esto, pues, me ha permitido también, pues, ver un poco la investigación desde el otro lado. Es decir, para que la universidad funcione necesitamos un equilibrio muy fino, pero que están dando resultados muy buenos y que hay que cuidar. Cuestiones como, pues, intentar mejorar temas burocráticos, temas administrativos y tal. Son temas que hay que hacer, son temas que muchas veces cuando somos investigadores decimos que se abordan muy fácilmente y que es incompetencia de los que están arriba no abordarlo, pero cuando estás desde el otro lado, pues también ves que hay muchas más fronteras, hay una legislación, hay una serie de normas que cumplir que muchas veces nos dificultan esto. También, por último, pues he lanzado un máster Erasmus Mundus en Economía Circular
con Turku, con Praga, en universidades con las que colaboramos en el ámbito científico y pasamos también a colaborar en el ámbito académico, que también buscamos pues, intentar superar todos los grandes problemas que podemos tener en Asturias. Somos una región pequeña, somos una región envejecida. Si nosotros queremos que nuestra universidad salga hacia adelante, tenemos que ser atractivos a nuevas generaciones, no solo de Asturias, sino de todo el mundo. Ni siquiera diría solo de España, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. También pues, llevo un aula, el aula que comentó Rosa, de Química en Nalón. Soy vocal en el Advisory Board de la Asociación Europea de Catálisis. Y bueno, pues nada, en los agradecimientos, pues lo primero de todo, pues es evidente, si yo solo aquí no estaría, si estoy aquí en este estrado, ha sido pues debido, empezando por mis directores de tesis, continuando por mis doctorandos, toda la gente que ha estado en el laboratorio, cuando digo doctorandos digo gente que ha pasado por el laboratorio. De una forma pues, muy especial, pues, estos doctores que luego han permanecido o han vuelto. Estoy pensando en Raquel, estoy pensando en Marina, estoy pensando en Paula, estoy pensando en profesores ya como Yolanda, como Pablo, Yolanda con los emergentes, Paula con la modalización de matemática, Laura, que ha sido pues, mi mano derecha en temas, muchas aventuras académicas y científicas de estos últimos años, Eva, a la que le debo pues, todo y mucho más en ambos mundos, y bueno, pues ya casi mi familia, mis hijas, que bueno, pues de alguna forma han sido la fuerza y la inspiración para un camino pues, que considero ilusionante y que pues, aspiro a seguir en el futuro. Y muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias de nuevo a la Academia. Nada más. Muchas gracias, Salvador, por esta magnífica y descriptiva presentación que nos has realizado. Bueno, de igual forma que en el caso anterior, según el apartado 6 de las bases de la convocatoria, entregaré el premio al premiado a la insignia de la Academia, así como un diploma acreditativo del premio. Lourdes nos ha explicado el funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación y su impacto en el sistema de I+D+ en Asturias. Parece este un momento de recordar al padre promotor precisamente de los programas científicos de investigación, los PIC, Imre Lakatos, matemático y filósofo húngaro de origen judío. Lakatos lo hacía al tiempo que hacía frente a las objeciones del falsacionismo de Karl Popper, señalando que los científicos tienden a actuar de modo que el núcleo central de la teoría que defienden sea inviolable. Con tal propósito, la defendemos de la falsación o refutación mediante un cinturón protector de hipótesis auxiliares, las condiciones iniciales. Seguramente es un nivel que resulta más difícil de afrontar. Lakatos era también un analista muy crítico con la fácil adaptabilidad de los científicos. Decía que los científicos tienen la piel muy dura, no abandonan una teoría simplemente porque los hechos la contradigan. El impacto de la agencia española, como he señalado, ha sido y es enorme. No solo el impacto financiero para promover la investigación desde aquellas fechas de inicios de la Ley de Ciencia del año 1986, ha incluido el desarrollo global de la ciencia de forma directa con los sucesivos aumentos de financiación y a los diferentes desarrollos regionales. En España, en forma análoga a otros países europeos, tiene un impacto muy importante en la evolución de los campos de investigación, los temas de interés y, como efecto lateral, en los intereses profesionales de los investigadores. En Asturias, como en otras regiones, se debe contribuir a mejorar los conocimientos básicos, así como los que pueden contribuir a la mejora de nuestras tecnologías y productos. En el día de hoy tenemos ejemplo de los dos conocimientos. Con este objetivo es importante tomar buenas decisiones sobre los temas que importan a la sociedad también. Así, la selección temática es crítica, aunque no siempre tiene por qué ser acertada. Francis Bacon decía que la verdad es hija del tiempo y no de la autoridad. Podemos mencionar uno de los problemas que tenemos encima de la mesa en Asturias y que también se ha señalado en parte en una de las presentaciones, que es la disponibilidad de energía,
de las estructuras eléctricas y los precios competitivos, tal como señalaba el presidente Barbón la pasada semana. También de comunicaciones, materiales metálicos, ahorro y eficacia energética, aprovechamiento de residuos y aspectos tales como materiales, salud, agua, comunicaciones o defensa, entre otros. Se precisa competir de nuevos desarrollos al tiempo que formamos las personas. La innovación y la competitividad se han convertido en un binomio de nuestro tiempo. Para contribuir a esa mejora, se aprobó hace medio año, sin oposición, la Ley de la Ciencia de Asturias, que es la nueva guía para el avance de la ciencia, la ingeniería e incluso la industria asturiana. El presidente del Principado, había señalado que esta ley marcaría un antes y un después para que Asturias sea atractiva para la investigación. Se abre, pues, una nueva oportunidad que conviene valorar y, en consecuencia, es interesante seguir las medidas que se vayan desarrollando con la ley. Una de ellas es la financiación, pero hoy quisiera llamar la atención sobre otra medida señalada, que es facilitar la gestión o reducir la burocracia para que los investigadores puedan concentrarse en la propia investigación. Seguro que todos, investigadores y gestores, estamos de acuerdo en esta necesidad. Hace un par de semanas señalaba el rector las dificultades que esto plantea siempre en todos los lugares. Las medidas por delante deben involucrar también muchas instituciones autonómicas y nacionales. Terminando, gracias por supuesto a los patrocinadores Nalón, Reni Picot, SATEC y CAPSA, así como la imprescindible participación del Principado de Asturias. También a la Universidad de Oviedo por su apoyo continuo y cedernos este marco incomparable. Procuraremos seguir desarrollando una estrategia que contribuya humildemente a la mejora de nuestra ciencia, ingeniería, tecnología, industria y sociedad en general. Como señalaba al principio, este es un acto de reconocimiento por parte de la Academia a dos investigadores por su brillante trayectoria. Permítanme también mi orgullo por haber elegido a la comisión evaluadora a dos miembros de mi facultad, incluso de mi departamento, de los que veo por aquí como representantes a sus decanos y director. Como se ha dicho, el profesor Ángel Martín es uno de los investigadores más brillantes de nuestra universidad, es un referente muy reconocido en aspectos para el avance del conocimiento, tan claves como el enlace químico, publicando en las revistas más importantes del mundo. Y, por supuesto, a Salvador Ordóñez, compañero del departamento, y también, por supuesto, uno de nuestros investigadores más brillantes, que tiene una gran capacidad para acercarse y tratar problemas industriales, dándoles al mismo tiempo una gran profundidad científica. Al tiempo que contribuyen a la formación de químicos e ingenieros químicos, ambos han mostrado claridad en los objetivos, organización y herramientas para llevarlos a cabo, con un trabajo que seguirán desarrollando. Así que globalmente, pero también de forma personal, quiero felicitarles con nuestra admiración. Gracias de nuevo a Lourdes por su presentación, que es seguro de interés para nuestros investigadores en Asturias. Este acto se graba e incorpora en nuestra web aaci.es y procuraremos difundir también esta presentación por este medio. Y ya, gracias finalmente a todos por vuestra presencia. Disculpas por que este acto se ha hecho un poco largo y queda abierto el periodo en el que se realizará la convocatoria del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias del año 2026. Esperamos vernos el jueves 24 de septiembre del año 2026. Se levanta la sesión.